Escúchame, hermano, porque lo que te voy a contar cambió mi vida para siempre. Me llamo Martín Álvarez. Tengo 66 años. Fui maestro de historia durante 35 años y hace 2 semanas recuperé mi dignidad después de perderla completamente una noche de sábado en la casa de mi yerno. Una noche que me hizo recordar quién soy realmente. ¿Sabes lo que se siente cuando tu propio nieto te mira como si fueras basura? Cuando el hombre que se casó con tu única hija te ordena limpiar sus botas frente a sus amigos como si fueras un sirviente. Yo lo sé. Y si estás escuchando esto, quizás tú también has sentido esa humillación que te quema por dentro. Era sábado por la noche, finales de octubre. Mi yerno Raúl Torres había invitado a sus amigos constructores y sus esposas para una de esas cenas donde presumen sus éxitos. Yo había pasado toda la tarde en la cocina preparando cochinita pibil, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Mis manos de 66 años cortando cebollas, moliendo especias, como si fuera la sirvienta de la casa. Y Paloma, esa mujer que mi yerno trajo después de que muriera mi Carmencita, me gritaba desde la sala que no pusiera tanto chile, que sus amigas no estaban acostumbradas a la comida picante. Te digo esto sin lágrimas, ¿eh? Ya no lloro. Pero esa noche, cuando serví los platos y vi a todos esos hombres prósperos riéndose y brindando por el éxito de Raúl, algo dentro de mí se rompió. Ellos hablaban de casas que habían construido, de contratos millonarios, de terrenos que habían comprado. Y yo, el viejo que había criado a la mujer que hizo posible todo esto, yo servía el agua y recogía los platos sucios. Fue cuando Raúl, ya con unas copas encima, se puso de pie para hacer otro brindis. Levantó su copa de vino tinto y gritó algo sobre el éxito que había construido con sus propias manos. En ese momento, no sé si por el alcohol o por la emoción, se le resbaló la copa de los dedos. El cristal se estrelló contra el suelo de mármol y el vino se esparció por todas partes, salpicando sus botas de piel italiana. El silencio duró apenas un segundo. Luego Raúl me miró directamente a los ojos y gritó: «Martín, ven aquí inmediatamente». Yo salí de la cocina, secándome las manos en el delantal. Los invitados me miraron con esa mezcla de curiosidad y pena que se reserva para los viejos que ya no importan. Raúl señaló sus botas con el dedo, como si fuera un patrón señalando la mierda que su perro había dejado en la alfombra. «Mira, viejo inútil, el vino salpicó mis botas. Límpialas, ahora mismo». Si me hubieras visto en ese momento, habrías visto a un hombre que había enseñado historia durante décadas, que había educado a generaciones de jóvenes sobre la dignidad humana, sobre los derechos, sobre la importancia del respeto. Pero también habrías visto a un viejo cansado, sin lugar propio donde vivir, dependiente de la caridad de un hombre que ya no lo respetaba. Los invitados bajaron la mirada. Algunos murmuraron algo entre dientes. Una señora se sirvió más vino, como si nada estuviera pasando. Pero Paloma se rió. Se rió con esa risa aguda y cruel que había aprendido a conocer muy bien en los últimos 2 años. Y entonces mi nieto Diego, mi nieto de 15 años, el hijo de mi querida Carmencita, ese muchacho al que yo había enseñado las tablas de multiplicar y los nombres de los presidentes de México, se acercó a mí y me dijo con una sonrisa burlona: «Así es, abuelo, para eso estás aquí». Hermano, en ese momento sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No por las palabras de Raúl, no por las risas de Paloma, sino por la naturalidad con que mi propio nieto había aceptado verme humillado. Como si fuera lo más normal del mundo que su abuelo se arrodillara a limpiar zapatos ajenos. Me quedé parado ahí, con las manos temblando, mirando esas botas de piel que probablemente costaban más que mi pensión de maestro de todo un mes. Y de repente, como si una voz desde el pasado me susurrara al oído:
Escuché las palabras de mi padre. «Mijo, la tierra se da en herencia, no en esclavitud. El hombre que olvida de dónde viene, olvida quién es». Mi padre era campesino. Trabajó toda su vida la milpa en las afueras de Puebla. Murió en 1975, cuando yo tenía apenas 25 años y acababa de conseguir mi primer trabajo como maestro. Me dejó 2000 metros cuadrados de terreno baldío en lo que entonces era pura periferia, tierra que nadie quería, que parecía no servir para nada. Durante años pagué el predial como si fuera un impuesto a la memoria de mi papá, sin imaginar nunca que esa tierra valdría algo. Pero ahí estaba yo, 48 años después, arrodillándome en el suelo de mármol de una casa construida precisamente sobre esos 2000 metros cuadrados que mi padre me había dejado. La casa donde mi yerno había prosperado, donde había criado a mis nietos, donde había construido su imperio, sobre mi tierra. Tomé la servilleta que me ofreció uno de los invitados y me arrodillé. Limpié esas malditas botas mientras todos me miraban. Limpié el vino tinto que goteaba por los costados. Pasé la tela por cada arruga del cuero, como si fuera mi obligación, como si hubiera nacido para eso. Raúl sonrió satisfecho. Los invitados volvieron a su conversación. Paloma siguió riéndose con sus amigas, y yo me levanté despacio, como el viejo que soy. Guardé la servilleta sucia y caminé hacia el cobertizo donde dormía. Sí, hermano, el cobertizo, porque después de que murió mi Carmencita hace 2 años, cuando Raúl trajo a esa mujer a vivir a la casa, ella decidió que yo no podía seguir durmiendo en el cuarto de huéspedes, que necesitaban el espacio para sus cosas, que a mi edad, y siendo viudo, ¿qué más daba dormir en una cama o en un catre en el cobertizo del jardín? Esa noche me senté en mi catre de campaña, rodeado de las herramientas de jardinería y los juguetes viejos de mis nietos, y por primera vez en meses me permití recordar realmente. Recordar no solo los 2 años de humillaciones, sino todo lo que había pasado antes. Saqué de debajo del colchón una caja de lata oxidada donde guardo mis documentos más importantes. Ahí estaban los papeles del terreno, amarillentos pero legibles, con el sello del registro público de la propiedad. Fecha: 15 de marzo de 1975. Propietario: Martín Álvarez Hernández. Superficie: 2000 metros cuadrados. Ubicación: Colonia Maravillas, Puebla, Puebla. Con la linterna del celular, porque ni siquiera tengo buena luz en ese pinche cobertizo, releí cada palabra de esos documentos. Busqué algún papel, alguna escritura, algún documento que demostrara que yo le había regalado legalmente esa tierra a Raúl cuando se casó con mi hija en 2005. No había nada, absolutamente nada. Solo recordé la conversación que tuvimos cuando Carmencita me dijo que Raúl quería construir una casa para empezar su familia. Yo le dije que podían usar el terreno, que para qué lo quería un viejo maestro que vivía en un departamento rentado en el centro. Les di permiso para construir. Les dije que la tierra era de la familia, pero nunca firmé ningún papel que transfiriera la propiedad. Estuve despierto toda la noche, leyendo y releyendo esos documentos, calculando. Durante 20 años, desde 2005, yo había seguido pagando el predial de esa tierra. 20 años pagando impuestos por un terreno donde otro hombre había construido su fortuna, había criado a sus hijos, había hecho su vida. 20 años siendo el dueño legal de una propiedad donde ahora me trataban como un sirviente. Cuando empezó a amanecer, cuando escuché el canto de los primeros gallos del barrio, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté, me vestí con mi ropa más limpia, y por primera vez en 2 años, salí de esa casa sin preguntarle permiso a nadie para ir al centro de la ciudad. Porque ¿sabes qué, hermano? A veces un hombre tiene que tocar fondo para recordar que tiene derecho a levantarse.
Pero déjame contarte cómo llegué hasta esa humillación, hermano. Porque uno no se convierte en sirviente de la noche a la mañana. Esto fue un proceso lento, como cuando el río se lleva poquito a poco la orilla, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay tierra firme donde pararte. Yo fui feliz una vez, muy feliz. En 2005, cuando mi Carmencita tenía 25 años y acababa de conocer a Raúl Torres en una fiesta de fin de año, yo pensé que había encontrado al hombre perfecto para mi niña. Raúl tenía entonces 33 años. Era joven, ambicioso, con esa energía que tienen los hombres que saben lo que quieren en la vida. Trabajaba en una constructora. No era el dueño todavía, pero ya hablaba de sus planes, de construir casas, de hacer un negocio propio. Mi esposa Esperanza, que en paz descanse, se enamoró de él antes que la propia Carmencita. Ese muchacho tiene futuro, me decía mientras preparaba el mole para las cenas dominicales donde Raúl venía a visitarnos. Mira cómo habla de sus proyectos, cómo trata a nuestra hija, cómo respeta a los mayores. Y tenía razón, al menos en esos primeros años. Raúl me decía, «Don Martín», con ese tono de respeto que ya casi nadie usa. Se levantaba cuando yo entraba a la sala. Me preguntaba sobre mis clases en la secundaria, sobre los libros de historia que leía. Cuando se casaron en septiembre de 2005, en la parroquia de San José, donde habíamos bautizado a Carmencita, yo lloré de felicidad viendo a mi hija caminar hacia el altar con ese vestido blanco que costó 3 meses de mi sueldo de maestro. Esperanza había bordado a mano las flores del velo, y yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo. Fue después de la luna de miel cuando vinieron a hablar conmigo. Se sentaron en la sala de nuestro departamento. Tomamos café en las tazas buenas que solo usábamos para las visitas importantes, y Raúl me explicó sus planes. Quería establecer su propia constructora. Tenía algunos contratos pequeños ya asegurados, pero necesitaba construir una casa propia para demostrar su capacidad a los clientes potenciales. «Don Martín», me dijo con esa sonrisa que entonces me parecía tan honesta, «sé que usted tiene un terreno en las afueras. Carmencita me contó que su papá se lo dejó hace años. Nosotros quisiéramos construir ahí nuestra casita, empezar nuestra familia en un lugar propio». Yo miré a mi Carmencita, que tenía los ojos brillantes de emoción, y luego a Esperanza, que asintió con esa sonrisa sabia de las mujeres que saben cuándo algo está bien. ¿Qué iba a decir? Claro que sí. Ese terreno no me servía para nada. Estaba lleno de hierbas y basura, en una colonia que apenas se estaba desarrollando. Si podía hacer feliz a mi hija y ayudar a su esposo a prosperar, ¿por qué no? Usen la tierra, les dije. Total, algún día va a ser de ustedes de todas maneras. Nunca pensé en papeles, en escrituras, en trámites legales. Era mi familia, ¿verdad? Era mi única hija, el hombre que ella había elegido, los futuros padres de mis nietos. Entre familia no se necesitan contratos. Los siguientes 5 años fueron los más hermosos de mi vida, te lo juro. Ver crecer esa casa desde los cimientos fue como ver crecer un hijo. Cada fin de semana íbamos Esperanza y yo a supervisar el progreso. Primero fueron las paredes, luego el techo, después los pisos de mármol que Raúl había conseguido a precio especial por sus contactos en la construcción. Yo ayudaba como podía. Los sábados llevaba termos de café para los albañiles, cargaba bolsas de cemento cuando mis fuerzas me alcanzaban, limpiaba los escombros. Raúl me agradecía, me decía que era el mejor suegro del mundo, que él nunca había tenido un padre que lo apoyara así. Sus propios padres habían muerto cuando él era joven, y creo que genuinamente me veía como la figura paterna que le había faltado. Cuando nació Diego en 2008, yo estaba en el hospital esperando en el pasillo con un cigarro entre los dedos temblorosos. Raúl salió de la habitación con lágrimas en los ojos
y me abrazó como si fuera su propio padre. Es un varón, don Martín. Es sano y perfecto. Esa noche celebramos en casa con pozole y tequila, y Raúl me dijo que quería que Diego llevara mi nombre como segundo nombre. Diego Martín Torres Álvarez. 4 años después llegó Roberto, mi nieto dulce, el que siempre fue más tranquilo, más estudioso. Yo ya estaba jubilado para entonces, así que pasaba las tardes en la casa grande que ya estaba completamente terminada, ayudando a Esperanza a cuidar a los niños mientras Carmencita trabajaba como contadora en el despacho que había puesto con una amiga. ¿Sabes lo que se siente ser el abuelo consentidor? Ser el que llega con paletas de hielo cuando hace calor, el que les enseña a los nietos a hacer papalotes, el que se sienta en el suelo a ayudarles con la tarea de matemáticas mientras les cuenta historias de los aztecas y de Benito Juárez. Diego y Roberto corrían a abrazarme cuando llegaba. Gritaban, «¡Ya llegó el abuelo!», como si fuera la mejor noticia del día. Raúl prosperaba año con año. Su constructora creció, contrató más empleados, construyó casas cada vez más grandes y elegantes. Compró una camioneta Ford nueva. Luego cambió el piso de la casa por mármol importado. Instaló una alberca en el jardín trasero. Yo me sentía orgulloso de su éxito, como si fuera mi propio hijo, el que estaba triunfando en la vida. Los domingos se volvieron sagrados para nosotros. Esperanza cocinaba su famoso mole poblano. Yo llevaba tortillas recién hechas de la tortillería de doña Carmen, y toda la familia se reunía en el comedor grande de la casa. Raúl contaba sus proyectos. Los niños jugaban en el jardín después de comer. Carmencita y su mamá lavaban los trastes mientras platicaban de sus cosas de mujeres. Yo me sentaba en la terraza con Raúl, tomando cerveza fría y hablando de fútbol, de política, de la vida. «Don Martín», me decía, «usted no sabe lo agradecido que estoy por todo lo que ha hecho por nosotros. Esta casa, esta oportunidad. Sin usted, nada de esto habría sido posible». Y yo me sentía realizado, ¿sabes? Sentía que mi vida tenía sentido, que había criado bien a mi hija, que había elegido bien al hombre para ella, que mis nietos crecían en un hogar próspero y lleno de amor. Pero la vida tiene formas crueles de recordarte que la felicidad no es permanente. En 2015 murió mi Esperanza. Un infarto mientras dormía, sin avisar, sin dar tiempo de decir adiós. 40 años de matrimonio se acabaron en una madrugada de marzo, cuando desperté y la encontré fría a mi lado. Carmencita y Raúl me cuidaron durante esos primeros meses del duelo. Me invitaron a quedarme en su casa las veces que no soportaba la soledad del departamento. Me llevaron al psicólogo cuando no podía dejar de llorar. Durante 7 años viví así, entre mi departamento del centro y la casa de mi hija, sintiéndome afortunado de tener una familia que me quería y me respetaba. Los nietos crecían. Diego se volvía más independiente, pero seguía siendo cariñoso conmigo. Roberto me buscaba para que le ayudara con los proyectos de la escuela. Raúl ya era próspero, tenía contratos con el gobierno municipal, construía desarrollos habitacionales completos. Entonces llegó 2022, el año que destrozó todo. Carmencita empezó a sentirse mal en enero. Dolores de estómago, cansancio, pérdida de peso, que al principio atribuimos al estrés del trabajo. Para marzo, ya no podía ignorar los síntomas. Los doctores hicieron estudios, más estudios, consultaron especialistas. En abril nos dieron la noticia: cáncer de páncreas, etapa avanzada. 6 meses, hermano. Solo 6 meses tuve para despedirme de mi niña. 6 meses viendo cómo se desvanecía lentamente, cómo perdía ese color dorado de su piel, cómo se le caía el cabello que había heredado de su madre. Yo iba al hospital todos los días. Le llevaba agua de Jamaica, que era lo único que podía tomar sin vomitar.
Le leía los periódicos en voz alta porque ya no tenía fuerzas para sostenerlos. Raúl también sufría, o al menos eso parecía entonces. Se quedaba noches enteras en el hospital. Contrató a los mejores oncólogos privados. Gastó una fortuna en tratamientos experimentales que al final no sirvieron de nada. Lloraba cuando pensaba que nadie lo veía. Abrazaba a los niños con esa desesperación de los hombres que no saben cómo proteger a su familia del dolor. Mi Carmencita murió un martes de octubre, a las 3 de la madrugada. Tenía 42 años, la edad perfecta para seguir viviendo, para ver crecer a sus hijos, para envejecer conmigo y con su marido. Sus últimas palabras fueron para pedirme que cuidara a Diego y Roberto, que no dejara que se olvidaran de ella, que les enseñara la historia de nuestra familia como yo le había enseñado a ella. El funeral fue multitudinario. Carmencita tenía muchos amigos, colegas del trabajo, vecinos que la querían. Raúl organizó una misa hermosa en la catedral, con flores blancas por todas partes, porque eran las favoritas de ella. Yo no pude hablar en el servicio. No tenía voz. No tenía palabras para describir el vacío que sentía en el pecho. Durante los primeros meses después del funeral, Raúl y yo nos apoyamos mutuamente en el dolor. Él venía al departamento a buscarme para cenar juntos. Yo iba a la casa a ayudar con los niños que también estaban destrozados por la pérdida de su madre. Llorábamos juntos viendo las fotos de Carmencita, recordando sus bromas, sus manías, la forma en que reía cuando algo la divertía mucho. Pero en marzo de 2023, exactamente 6 meses después del funeral, Raúl me dijo que había conocido a alguien. Don Martín, sé que es muy pronto, pero los niños necesitan una figura maternal, y yo no puedo seguir así, solo. Usted entiende, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? El hombre tenía derecho a rehacer su vida. Los nietos necesitaban estabilidad, y yo no tenía autoridad para juzgar sus decisiones. Pero cuando conocí a Paloma, cuando la vi entrar a la casa de mi hija como si fuera su dueña desde el primer día, algo dentro de mí se puso en alerta. Paloma tenía 35 años, era divorciada, tenía un hijo de su matrimonio anterior que vivía con el padre. Era bonita, eso no se puede negar. Pero tenía esa belleza dura de las mujeres que han peleado mucho en la vida y no confían en nadie. Desde el primer domingo que vino a comer, empezó a reorganizar todo, que las cortinas estaban mal, que los muebles no combinaban, que la cocina necesitaba remodelación. Esta casa tiene buen hueso, le decía a Raúl, mientras señalaba las paredes con una copa de vino en la mano, pero necesita una mano femenina que le dé estilo. Los cambios empezaron sutilmente. Primero fueron las fotos de Carmencita que desaparecieron del comedor principal y se fueron guardando en los cuartos de los niños. Luego fue mi lugar en la mesa, que de repente ya no estaba puesto cuando llegaba los domingos. «Ay, se me olvidó que venías, don Martín. Ahorita pongo otro plato». Pero cada vez se le olvidaba más seguido. Para diciembre de 2023, un año después de la muerte de Carmencita, Paloma ya vivía oficialmente en la casa. Y para febrero de 2024, cuando yo tuve que dejar mi departamento porque el dueño lo vendió y no encontraba otro lugar que pudiera pagar con mi pensión, ella fue la que sugirió que me fuera a vivir al cobertizo. «Es que la casa no es tan grande», le dijo a Raúl una noche que pensaron que yo no podía escucharlos desde la cocina. Y a su edad, ¿para qué necesita tanta comodidad? Con un lugar donde dormir es suficiente. Raúl la defendió. Tiene razón, amor. Además, así don Martín puede ayudar más con los quehaceres de la casa. A su edad, ya no puede hacer trabajos pesados, pero puede colaborar con la limpieza y la cocina. Y así, hermano, sin que nadie me preguntara mi opinión, me convertí en el empleado doméstico de la casa que se había construido sobre mi tierra. Los lunes lavaba la ropa de toda la familia.
Los martes, limpiaba los baños y aspiraba las alfombras. Los miércoles era el día de lavar los platos y limpiar la cocina después de cada comida. Los jueves sacaba la basura y regaba el jardín. Los viernes limpiaba los vidrios y barría el patio. Los sábados iba al mercado a comprar la comida de la semana, cargando las bolsas pesadas desde el autobús hasta la casa. Y los domingos, el día que antes era sagrado para nuestra familia, yo preparaba las comidas especiales para los invitados de Raúl y Paloma. Servía las mesas, lavaba todo después de las cenas, mientras ellos se divertían y yo limpiaba en silencio. Mis nietos, Diego y Roberto, se acostumbraron a verme como parte del mobiliario. Ya no corrían a abrazarme cuando llegaba de la calle, porque yo ya no llegaba de ningún lado. Siempre estaba ahí, barriendo, limpiando, cocinando. Diego, que ahora tenía 15 años, había adoptado el tono despectivo que usaba su padre conmigo. Roberto, de 12 años, todavía me buscaba a veces para ayuda con la tarea, pero ya no era lo mismo. Ya no era el abuelo sabio, era el sirviente viejo que sabía matemáticas. «Para eso estás aquí», me había dicho Diego esa noche mientras yo limpiaba las botas de su padrastro. Y entendí que para él, esa era la realidad. El abuelo estaba ahí para servir, para hacer los trabajos que nadie más quería hacer, para ser invisible hasta que alguien necesitara algo. 35 años enseñando historia, hablando a generaciones de jóvenes sobre la dignidad humana, sobre los derechos, sobre el respeto que se debe a los mayores. Y mi propio nieto me veía arrodillado limpiando zapatos como si fuera lo más natural del mundo. Esa fue la noche que recordé las palabras de mi padre. La tierra se da en herencia, no en esclavitud. Y entendí que había llegado el momento de decidir si iba a morir como un sirviente en mi propia tierra o si iba a recordar quién era realmente Martín Álvarez. El domingo amaneció diferente, hermano. Por primera vez en 2 años desperté antes del despertador, no porque tuviera pesadillas o porque el frío del cobertizo me calara los huesos, sino porque tenía un propósito. Me levanté a las 5:30 de la mañana con una claridad mental que no había sentido desde antes de que muriera mi esperanza. Me vestí con mi camisa blanca más limpia, la que uso para ir a misa los domingos importantes. Me peiné con cuidado frente al pedacito de espejo que tengo colgado en la pared del cobertizo y entré a la cocina a preparar el desayuno como todas las mañanas. Pero esta vez, mientras batía los huevos para hacer el revuelto que le gusta a Raúl, mientras calentaba las tortillas y preparaba los frijoles refritos, yo sabía que era la última vez que lo haría como un sirviente. Puse la mesa del desayuno con el mismo cuidado de siempre. Los platos en su lugar exacto, las servilletas de tela dobladas como le gusta a Paloma, el café en la cafetera de peltre que heredé de mi madre. Cuando la familia bajó a desayunar, yo ya tenía todo listo y los saludé con la misma cortesía de siempre. «Buenos días, Raúl. Buenos días, Paloma. Buenos días, muchachos». Diego apenas gruñó algo parecido a un saludo. Roberto me sonrió tímidamente como siempre hace. Paloma revisó la mesa buscando algo que criticar, y Raúl se sirvió café sin siquiera mirarme. La rutina perfecta de una familia que ya no me veía como persona, sino como parte del mobiliario. Esperé a que terminaran de comer. Recogí los platos, los lavé, limpié la cocina, y entonces me acerqué a Raúl, que estaba leyendo el periódico deportivo en la sala. «Raúl», le dije con voz tranquila, «necesito ir al centro hoy. Tengo algunos asuntos personales que resolver». Él levantó la vista del periódico con esa expresión de fastidio que ponía siempre que yo interrumpía su tiempo libre. «¿Asuntos personales? ¿Qué asuntos personales puedes tener tú a tu edad?» «Papeles», le respondí sin entrar en detalles. «Cosas de mi pensión, documentos que necesito actualizar. Regreso en la tarde». «Paloma»,
Desde el sofá donde se pintaba las uñas, comentó con esa voz aguda que me crispaba los nervios: «Espero que no vayas a tardar mucho, don Martín. Los domingos viene mi hermana a comer y necesito que prepares esa salsa verde que tanto le gusta». «No te preocupes», le dije, «estaré de vuelta a tiempo». Raúl me hizo un gesto con la mano, como quien despide a un empleado. «Está bien, viejo, pero no te tardes y no vayas a andar gastando dinero en tonterías». Salí de esa casa sintiendo por primera vez en meses que tenía control sobre mi propio tiempo. Caminé hasta la parada del autobús con los documentos de mi terreno guardados en una carpeta de plástico amarillo que había comprado años atrás para guardar mis calificaciones de maestro. El sol de noviembre me calentaba la espalda mientras esperaba el transporte y yo respiraba profundo, como si acabara de salir de un cuarto cerrado después de mucho tiempo. El viaje al centro de Puebla me tomó 40 minutos. Durante todo el trayecto estuve repasando mentalmente lo que tenía que hacer. Primero, el archivo del registro público de la propiedad para conseguir copias certificadas de todas las escrituras. Después, buscar a mi viejo amigo Luis Medina, el abogado con quien había estudiado en la Universidad Autónoma hace más de 40 años. El archivo estaba en el edificio de gobierno que conocía bien de mis tiempos de maestro, cuando llevaba a mis estudiantes a hacer investigaciones para sus proyectos de historia local. La señora que me atendió en la ventanilla era joven, tendría la edad que tenía mi Carmencita, y me trató con esa cortesía profesional que ya había olvidado que existía. «Necesito copias certificadas de la escritura de un terreno», le expliqué mientras le entregaba mis documentos amarillentos. «Es de 1975, está a mi nombre». Ella revisó los papeles con cuidado, los escaneó en su computadora y me pidió que esperara mientras buscaba los registros en el sistema. Media hora después, me entregó un folder con 5 hojas impresas, cada una con el sello oficial del registro público. «Aquí tiene, señor Álvarez. Su terreno está perfectamente registrado. No tiene ningún gravamen. Los impuestos están al corriente. Es usted el único propietario legal de esos 2000 metros cuadrados. Le pagué los 300 pesos que costaron las copias y salí del edificio con el corazón latiendo más rápido de lo normal. En mis manos tenía la prueba de que durante 20 años había sido el dueño legal de la tierra donde Raúl había construido su imperio, donde había criado a mis nietos, donde ahora me trataba como un sirviente. Luis Medina tenía su oficina en una casa colonial del centro histórico, a 3 cuadras del Zócalo. No nos habíamos visto en más de 5 años, desde el funeral de Esperanza, pero cuando su secretaria le avisó que estaba ahí, él mismo salió a recibirme. «Martín Álvarez, qué gusto verte, hermano». Luis había envejecido bien. Tenía mi edad, pero se veía próspero, con un traje gris bien cortado y zapatos de piel que brillaban. Su oficina estaba llena de libros de derecho y tenía diplomas enmarcados en las paredes. Me ofreció café en una taza de porcelana fina y me preguntó por mi salud, por mis nietos, por cómo estaba llevando la viudez. «Luis», le dije después de los saludos de cortesía, «vengo a consultarte algo importante, algo que puede cambiar mi vida». Le conté toda la historia. Le hablé de cómo había dado permiso a Raúl para construir en mi terreno, de cómo nunca habíamos formalizado nada legalmente, de cómo después de la muerte de Carmencita, mi situación en esa casa se había vuelto insostenible. Le describí la humillación de la noche anterior, la forma en que me trataban, el cobertizo donde dormía. Luis me escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno legal. Cuando terminé de hablar, él estudió detenidamente las copias del registro público, las leyó 2 veces, revisó las fechas, los sellos, las firmas. «Martín», me dijo finalmente, «esto es muy claro desde el punto de vista legal.
Tú eres el propietario único y absoluto de ese terreno. Tu yerno no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Ni siquiera tiene un contrato de arrendamiento o comodato. Legalmente hablando, es un invasor. Pero él construyó la casa, le dije. Invirtió mucho dinero. Eso se llama construcción de mala fe, me explicó Luis, mientras señalaba un libro de códigos civiles. Cuando alguien construye en terreno ajeno sin autorización legal del propietario, la construcción se vuelve propiedad del dueño de la tierra. Es lo que dice el artículo 908 del Código Civil. Todo lo que se edifica, planta o siembra en terreno ajeno, pertenece al dueño del terreno. Me quedé callado, procesando lo que acababa de escuchar. 20 años pensando que había regalado mi herencia, y resulta que legalmente todo lo que Raúl había construido me pertenecía. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Puedes demandar la reivindicación de tu propiedad, me explicó Luis. Es decir, exigir que te devuelvan tu terreno y todo lo que está construido en él. El juez puede ordenar el desalojo inmediato de los ocupantes. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso? Con estos documentos tan claros, yo diría que 3 o 4 meses máximo. Es un caso sólido, Martín. No hay manera de que tu yerno pueda defenderse legalmente. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. Era como si después de años de caminar en la oscuridad, alguien hubiera encendido una luz muy potente y yo pudiera ver claramente el camino. Luis, quiero hacer esto bien, le dije. Sin escándalos, sin venganzas. Solo quiero recuperar mi dignidad y mi propiedad. Eso me parece perfecto, me respondió. Podemos iniciar el proceso mañana mismo. Yo me encargo de todo el papeleo. Tú solo tienes que firmar la demanda. Hablamos de los costos, 5.000 pesos de honorarios más los gastos del juicio, y acordamos que le pagaría cuando recuperara la propiedad y pudiera venderla o rentarla. Luis me explicó todo el procedimiento, la demanda, la notificación a Raúl, las audiencias, la sentencia probable. Una cosa más, Martín, me dijo antes de que me fuera. Necesitas estar preparado para la reacción de tu yerno. Esto va a crear un conflicto familiar muy grande. Ya no hay familia que dañar, le respondí. La familia se dañó cuando me pusieron a dormir en un cobertizo y me trataron como un sirviente. Regresé a la casa ya entrada la tarde. Paloma me recibió con reclamos porque su hermana había llegado y yo no estaba ahí para preparar la comida. Pasé el resto del domingo cocinando y sirviendo a los invitados, pero por primera vez en meses lo hice sin resentimiento. Sabía que era la última vez. Esa noche, en mi catre del cobertizo, saqué un cuaderno que había usado años atrás para preparar mis clases y empecé a hacer planes. Escribí todo lo que haría una vez que recuperara la propiedad. Primero, decidir si vender la casa o rentarla. Con los precios actuales del mercado inmobiliario en esa colonia, podría conseguir fácilmente 8 millones de pesos por la venta o 35.000 pesos mensuales de renta. Después pensé en mis nietos. Diego y Roberto iban a sufrir cuando sus vidas cambiaran drásticamente, y aunque estaba dolido por la forma en que me habían tratado, especialmente Diego, no quería dejarlos completamente desprotegidos. Decidí que abriría una cuenta bancaria para cada uno, con 2 millones de pesos que podrían reclamar cuando cumplieran 25 años. Pero no iba a ser dinero regalado. Iba a ponerles condiciones muy claras. Primero, tendrían que escribirme una carta explicando qué habían entendido sobre el respeto a los mayores, sobre el valor de la familia, sobre la importancia de la dignidad humana. Segundo, tendrían que venir a verme personalmente, mirarme a los ojos y pedirme perdón por los años de humillación que habían presenciado sin defenderme. Si no cumplían esas condiciones para cuando tuvieran 25 años, el dinero se iría a un fondo de becas que crearía en memoria de mi Carmencita,
para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar para maestros. Mi hija habría estado orgullosa de que su nombre sirviera para ayudar a futuros educadores. También pensé en dónde viviría yo una vez que recuperara mi propiedad. Con el dinero de la venta o la renta, podría comprar un departamento pequeño cerca del mar, en Veracruz tal vez, donde el clima fuera más benigno para mis huesos viejos. Un lugar donde pudiera despertarme viendo el horizonte, donde nadie me conociera como el abuelo que había perdido su lugar en la familia, donde pudiera empezar una nueva etapa de mi vida con dignidad. Escribí también una carta que pensaba darle a Raúl una vez que llegara la notificación del juzgado. Una carta donde le explicaría que esto no era venganza, sino justicia, que él había tenido 20 años para hacer las cosas bien, para tratarme con respeto, para formalizar legalmente la situación del terreno, que había elegido humillarme en lugar de honrar la memoria de mi hija. Te di la oportunidad de ser el hijo que nunca tuve. Escribí en esa carta que nunca llegué a entregarle, pero preferiste convertirme en tu sirviente. Te di mi herencia más valiosa, y tú me diste un catre en un cobertizo. Ahora la ley va a poner las cosas en su lugar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan, tenía esperanza, tenía la certeza de que mi vida podía cambiar. Ya no era el viejo desahuciado que limpiaba zapatos ajenos, sino Martín Álvarez, propietario legal de 2000 metros cuadrados en una de las colonias más prósperas de Puebla, maestro jubilado con 35 años de servicio, padre de una hija que había amado profundamente y abuelo de 2 muchachos que tal vez algún día entenderían las lecciones que estaba a punto de enseñarles. El lunes por la mañana me levanté temprano. Preparé el desayuno por última vez como sirviente, y cuando Raúl se fue al trabajo, yo me dirigí otra vez al centro de la ciudad. Era hora de que la justicia empezara a hacer su trabajo. El lunes por la tarde yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché el portazo más fuerte que había resonado en esa casa en años. Raúl entró como un huracán, con la corbata aflojada y la camisa arrugada, gritando mi nombre desde la entrada. «Martín, Martín, sal acá inmediatamente». Salí secándome las manos en el delantal, y lo vi parado en medio de la sala con unos papeles en la mano derecha y la cara roja de la ira. Paloma bajaba corriendo las escaleras en bata y pantuflas. Diego y Roberto se asomaron desde el comedor donde hacían la tarea. «¿Qué mierda es esto, viejo loco?», me gritó agitando los documentos frente a mi cara. «¿Qué significa esta pinche demanda?». Yo sabía que ese momento iba a llegar. Me había preparado mentalmente durante toda la semana, pero aún así sentí que el corazón se me aceleraba. Me acerqué despacio, con la tranquilidad que había aprendido en 35 años de manejar adolescentes rebeldes en el salón de clases. «Eso es la verdad, Raúl», le dije con voz serena. «Esta tierra siempre ha sido mía. Nunca te la di legalmente». Se quedó callado por unos segundos, como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. Luego soltó una carcajada amarga, de esas que dan miedo porque no tienen nada de alegría. «¿Estás bromeando? ¿En serio me vas a salir con que la tierra es tuya? Tú mismo nos dijiste que la usáramos. Tú mismo dijiste que era para Carmencita». «Dije que podían usarla», le respondí, «pero nunca firmé ningún papel que te la transfiriera. Consulta con tu abogado si no me crees». Paloma se acercó y le arrebató los documentos de las manos. Los leyó rápidamente, moviendo los labios como hace la gente que no está acostumbrada a leer textos legales. Su expresión cambió de confusión a alarma en cuestión de segundos. «Raúl», le dijo con voz temblorosa, «esto es serio. Te están demandando por... ¿Qué es reivindicación?». Diego se paró de la mesa y se acercó a nosotros. A los 15 años ya era casi tan alto como su padrastro.
y tenía esa arrogancia que tienen los muchachos que creen que el mundo les pertenece. Abuelo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres quitarnos la casa? No les estoy quitando nada que sea suyo, le expliqué, mirándolo directamente a los ojos. Esta casa está construida en mi terreno, el terreno que heredé de mi padre en 1975. Nunca fue de ustedes. Raúl caminó hacia mí hasta quedar a unos centímetros de mi cara. Pude oler el alcohol en su aliento. Había estado bebiendo antes de llegar. Escúchame bien, viejo desgraciado. Yo he invertido millones en esta casa. Millones que trabajé día y noche para conseguir. No vas a venir a quitarme el fruto de mi esfuerzo con tus papeles amarillentos. Los papeles amarillentos son escrituras legales, le respondí sin retroceder. Y el dinero que invertiste lo pusiste en terreno ajeno. Eso no te da derecho a quedarte con la propiedad. Durante las siguientes 2 semanas, la casa se convirtió en un campo de batalla. Raúl contrató a un abogado carero del centro, un tal licenciado Vázquez, que llegaba en un Mercedes negro y hablaba con esa prepotencia que tienen los hombres que cobran por hora. Lo vi llegar varias veces, siempre con maletín de piel y traje de marca, siempre hablando por teléfono de casos millonarios. Paloma organizó una especie de comité de defensa, invitando a las esposas de los socios de Raúl para que me convencieran de retirar la demanda. Una tarde me rodearon en la sala como buitres, todas con sus bolsas de diseñador y sus uñas perfectas, diciéndome que era una crueldad hacer eso a los niños, que Carmencita estaría decepcionada de mí, que los abuelos buenos no pelean con sus familias. Don Martín, me decía una de ellas mientras se pintaba los labios frente al espejo, piensa en sus nietos. ¿Dónde van a vivir si los sacan de aquí? Van a vivir donde su padre pueda mantenerlos, les respondí, como todos los niños del mundo. Raúl intentó todas las estrategias que le sugería su abogado. Primero trató de demostrar que yo le había regalado el terreno verbalmente, y llevó como testigos a 2 de sus empleados que juraron haber estado presentes en una conversación donde supuestamente yo le había dicho que la tierra era suya. Pero Luis Medina los despedazó en el interrogatorio. Ninguno de los 2 recordaba la fecha exacta, ni las palabras precisas, ni siquiera el lugar donde había ocurrido esa conversación tan importante. Después intentó comprobar que había pagado gastos relacionados con el terreno, pero lo único que pudo presentar fueron recibos de agua, luz y gas de la casa, no del terreno en sí. El impuesto predial, que es lo que realmente importa para demostrar posesión, lo había pagado yo religiosamente todos estos años. 20 años de recibos a mi nombre, 20 años de comprobantes que guardaba en mi caja de lata. La estrategia más baja fue cuando trajo a Diego y Roberto al juzgado. Los vistió con sus mejores ropas, les enseñó a llorar frente al juez y les hizo contar lo mucho que me querían y lo tristes que estarían si perdían su casa. Yo estaba sentado en la mesa de los demandantes cuando vi entrar a mis nietos de la mano de Raúl. Roberto tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando de verdad. Diego caminaba con esa pose desafiante que había aprendido de su padrastro, pero por momentos lo veía inseguro, como si no entendiera completamente lo que estaba pasando. El abogado de Raúl los puso al frente del juez, y Diego empezó con un discurso que obviamente había memorizado sobre lo injusto que era quitarles su hogar al abuelo que tanto querían. Roberto sollozaba y decía que no entendía por qué yo ya no los quería. Fue terrible, hermano, ver a mis propios nietos usados como armas contra mí, escuchar sus palabras de reproche, saber que Raúl los había manipulado para que creyeran que yo era el malo de la historia. El juez los escuchó con paciencia, pero cuando terminaron les explicó con voz amable que los sentimientos familiares no cambian las leyes de propiedad. Niños, les dijo, entiendo que esto es difícil para ustedes,
pero su abuelo tiene derechos legales sobre este terreno que nadie puede quitarle. El proceso duró exactamente 3 meses y 1 semana. 3 meses de audiencias, de declaraciones, de exhibición de documentos, de tensión constante en la casa. Durante todo ese tiempo, yo seguí viviendo en el cobertizo, seguí cocinando y limpiando, pero ya no como un sirviente humillado, sino como alguien que sabía que pronto recuperaría su lugar en el mundo. Paloma fue la primera en entender que la batalla estaba perdida. Hacia finales del 2.º mes, empezó a llevarse sus cosas poco a poco. Primero la ropa más cara, después las joyas, luego los electrodomésticos que había traído cuando se mudó. Le decía a Raúl que las guardaba en casa de su hermana, por seguridad, pero yo sabía que se estaba preparando para huir del barco que se hundía. Esta casa siempre me dio mala vibra, le oí decir por teléfono una tarde mientras empacaba su colección de perfumes. Demasiados fantasmas del pasado, demasiado drama familiar. Raúl se desesperaba más cada día. Lo veía caminar por la casa como león enjaulado, hablando solo, pateando muebles, gritándoles a los muchachos por cualquier tontería. Su negocio empezó a resentirse porque no podía concentrarse en el trabajo, y algunos de sus clientes se enteraron del juicio por los chismes del gremio de constructores. ¿Cómo vas a construir casas para otros si no puedes mantener la tuya?, le había dicho uno de sus socios, según me contó Diego una noche que vino a buscarme al cobertizo. «Abuelo», me dijo mi nieto mayor, sentándose en el catre a mi lado, «¿de verdad nos vas a quitar la casa?». Era la primera vez en meses que me hablaba sin esa arrogancia que había aprendido de Raúl. Tenía la voz quebrada, como si estuviera empezando a entender que su mundo se estaba desmoronando. «No les estoy quitando nada, Diego», le expliqué. «Esta casa se construyó en mi terreno sin mi autorización legal. Tu padrastro sabía eso, pero nunca quiso arreglar los papeles. Pero nosotros vivimos aquí desde siempre. Aquí están nuestros recuerdos, nuestras cosas, el cuarto que era de mi mamá». Se me partió el corazón escucharlo, porque era cierto. Esa casa guardaba los recuerdos de Carmencita, las navidades que habíamos pasado juntos, las tardes que yo les ayudaba con la tarea en el comedor grande. Pero también guardaba 2 años de humillaciones, de desprecios, de noches durmiendo en un cobertizo como si fuera un perro. «Los recuerdos de tu mamá van a estar siempre contigo», le dije. «No importa dónde vivas, pero el respeto que me debe tu padrastro, eso se perdió para siempre». Roberto era diferente. Él venía a visitarme al cobertizo casi todas las noches. Se sentaba en el suelo y me preguntaba sobre el juicio, sobre lo que iba a pasar, sobre por qué las cosas habían cambiado tanto desde que murió su mamá. «Abuelo», me decía mientras yo le revisaba la tarea de matemáticas, «¿te acuerdas cuando me enseñaste sobre los mayas? Cuando me dijiste que construían sus templos para que duraran para siempre?» «Me acuerdo, mijo. Tú me dijiste que lo más importante no eran los edificios, sino las ideas que representaban, que las construcciones se caen, pero las ideas buenas nunca mueren». Era un niño inteligente, mi Roberto. Había entendido mejor que su hermano mayor lo que estaba pasando realmente. Había entendido que no se trataba de casas o dinero, sino de algo más profundo. La sentencia llegó un martes de febrero, exactamente 3 meses y 8 días después de que Luis presentara la demanda. El juez fue claro y contundente. La propiedad del terreno corresponde al señor Martín Álvarez Hernández desde 1975, como consta en las escrituras públicas. El señor Raúl Torres Mendoza y su familia deben desalojar la propiedad en un plazo no mayor a 60 días naturales. Todas las construcciones existentes en el terreno pasan a ser propiedad del dueño legal de la tierra, según lo establecido en el Código Civil. Cuando Raúl llegó esa tarde con la resolución en las manos, ya no gritó, ya no me insultó.
Se sentó en el sofá de la sala con los papeles sobre las rodillas y se quedó ahí, mirando la pared, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Paloma apareció con 2 maletas y le dijo que se iba a casa de su hermana por unos días para pensar las cosas. Todos sabíamos que no iba a regresar. Se despidió de los muchachos con besos en la frente y me miró con una mezcla de odio y respeto. «Felicidades, don Martín», me dijo desde la puerta. «Espero que disfrute su victoria». Diego se encerró en su cuarto y no bajó a cenar. Roberto se sentó conmigo en la cocina y me ayudó a preparar unos huevos revueltos que ninguno de los dos probó. «¿Qué va a pasar ahora, abuelo?», me preguntó. «Ahora vamos a ver de qué estamos hechos realmente», le respondí. «Tu papá, tú, tu hermano y yo. Vamos a ver si podemos encontrar la manera de seguir siendo familia o si esto nos va a separar para siempre». Esa noche, por primera vez en 3 meses, Raúl vino a buscarme al cobertizo. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la barba de varios días. Se sentó en el suelo frente a mi catre y me miró durante mucho tiempo sin decir nada. «¿Por qué, don Martín?», me preguntó finalmente. «¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no me dijiste antes que querías que arregláramos los papeles?». «Porque creí que éramos familia», le respondí. «Porque pensé que el respeto y el cariño eran más importantes que los documentos». Yo lo respetaba. «No, Raúl. Tú me tolerabas. Hay una gran diferencia entre tolerar a alguien y respetarlo». Se quedó callado otra vez, jugando con una piedrita que había encontrado en el suelo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, como la de un hombre que había perdido algo muy importante. «¿Y ahora qué? ¿Nos va a correr a la calle? Ahora vas a tener que buscar dónde vivir, como cualquier persona adulta», le dije. «Y vas a tener que explicarles a tus hijos por qué las cosas cambiaron, sin echarme la culpa a mí». Se levantó despacio, como si le dolieran los huesos. Antes de irse se detuvo en la puerta del cobertizo y me dijo algo que nunca pensé que escucharía de él. «Carmencita, siempre decía que usted era el hombre más digno que conocía. Ahora entiendo por qué. Los siguientes 60 días fueron los más extraños de mi vida. Vivir en la misma casa con una familia que sabía que pronto tendría que irse, ver cómo empacaban sus cosas poco a poco, escuchar las conversaciones telefónicas de Raúl buscando casa en renta, observar cómo Diego y Roberto se adaptaban lentamente a la idea de que su vida iba a cambiar para siempre. Pero también fueron días de una paz interior que no había sentido en años. Por primera vez desde que murió mi Carmencita, dormía tranquilo sabiendo que había recuperado mi dignidad, que ya nadie me podía tratar como un sirviente en mi propia tierra, que había demostrado que los viejos también podemos defendernos cuando es necesario. La justicia es así, hermano. A veces tarda en llegar, a veces duele más de lo que esperabas, pero cuando finalmente llega, te devuelve algo que creías perdido para siempre: el respeto por ti mismo. Hermano, si me preguntaras cuál fue el día más hermoso de mi nueva vida, te diría que fue el primer martes de abril, cuando desperté en mi departamento de Veracruz, y no tuve que levantarme a preparar el desayuno para nadie más que para mí mismo. La venta de la casa se cerró en marzo por 8.200.000 pesos. Una familia de empresarios de la Ciudad de México que buscaba una propiedad en Puebla para sus negocios. Cuando el notario me entregó el cheque, yo temblaba como muchacho en su primera cita. 8 millones de pesos por un terreno que mi papá había considerado inútil en 1975. Raúl y los muchachos se mudaron a una casa rentada en la colonia Santa María, más pequeña, más modesta, pero decente. Diego apenas me habló durante la mudanza. Cargaba cajas con esa cara de resentimiento que tienen los adolescentes cuando creen que la vida es injusta con ellos.
Roberto me abrazó fuerte antes de subirse a la camioneta de mudanzas y me susurró al oído: «Te voy a extrañar, abuelo». «Yo también te voy a extrañar, mijo», le dije, «pero esto no es un adiós para siempre». Con parte del dinero de la venta compré este departamento en el 8º piso de un edificio frente al malecón de Veracruz. 2 recámaras, una pequeña pero suficiente para mis necesidades, y un balcón que mira directamente al Golfo de México. Cuando entré la primera vez con mis 2 maletas de ropa y mi caja de lata con los documentos importantes, me senté en el suelo de la sala vacía y lloré durante 1 hora. Pero no de tristeza, hermano, sino de alivio. ¿Sabes lo que se siente despertar en tu propia cama después de 2 años de dormir en un catre de cobertizo? Es como nacer otra vez. Aquí en Veracruz mis mañanas empiezan a las 6, pero no porque tenga que cocinar para nadie, sino porque me gusta ver salir el sol sobre el agua. Me levanto despacio, sin prisa, me pongo la bata que compré en el mercado del puerto, azul marino con anclas bordadas, y me preparo café en la cafetera italiana, que era de mi esperanza. Luego salgo al balcón con mi taza humeante y me siento en la silla de mimbre que encontré en una mueblería de segunda mano. Desde aquí veo pasar los barcos pesqueros que salen antes del amanecer. Escucho las gaviotas que pelean por los desperdicios del muelle. Siento la brisa salada que me limpia los pulmones de tanto rencor acumulado. «Perdóname, mija», le digo todas las mañanas a la foto de Carmencita que tengo en la mesa del balcón, pero tenía que hacerlo. Por mi dignidad, por mi respeto propio. Tú habrías entendido. Y te juro que a veces siento como si ella me respondiera con esa brisa tibia que viene del mar, como si me dijera que está orgullosa de que su papá haya encontrado el valor para defenderse. A las 8 bajo a caminar por el malecón. Es mi hora favorita porque la ciudad apenas está despertando. Los vendedores ambulantes aún no llegan, y yo puedo caminar tranquilo viendo cómo el mar cambia de color según la luz del día. Fue durante una de esas caminatas cuando conocí a Consuelo. Ella también es viuda, tiene 62 años, y perdió a su marido hace 5 años en un accidente de tránsito. Es maestra jubilada como yo. Enseñaba matemáticas en una secundaria técnica aquí en el puerto. La primera vez que hablamos fue porque me vio leyendo un libro de historia prehispánica en una banca del malecón. ¿Le interesan los olmecas?, me preguntó acercándose con esa sonrisa tímida de las mujeres que han aprendido a vivir solas, pero no han perdido la curiosidad por el mundo. Me fascina toda nuestra historia antigua, le respondí. Fui maestro de historia durante 35 años. ¿Y qué hace un maestro de historia de Puebla aquí en Veracruz?, me preguntó sentándose a mi lado. Le conté mi historia, no toda de una vez, sino poco a poco durante nuestras caminatas matutinas que se volvieron rutina. Consuelo me escuchaba sin juzgar. Asentía cuando yo le describía las humillaciones. Se indignaba cuando le contaba lo de las botas que tuve que limpiar. Me felicitaba por haber tenido el valor de defender mis derechos. Mi Tomás siempre decía que la dignidad es lo único que nadie te puede quitar a menos que tú se lo permitas. Me contó una mañana mientras veíamos a los pescadores arreglar sus redes. Usted se la había prestado por mucho tiempo, pero supo cuándo era hora de recuperarla. Nuestras caminatas se extendieron a desayunos en el café del malecón, después a visitas al acuario, luego a las ruinas del fuerte de San Juan de Ulúa. No es romance, hermano. Somos muy viejos para esas tonterías, pero sí es compañía. Es conversación inteligente. Es la tranquilidad de saber que alguien se preocupa por ti, sin necesidad de convertirte en su sirviente. Por las tardes me dedico a algo que nunca pensé que haría a mi edad. Enseño historia por internet. Un sobrino de Consuelo que trabaja en computación me ayudó a configurar todo el equipo, y ahora doy clases en línea para otros jubilados que quieren aprender sobre México prehispánico.
la época colonial, la independencia. Es hermoso, hermano, ver la cara de sorpresa de una señora de 70 años de Guadalajara cuando le explico cómo los aztecas construyeron Tenochtitlán sobre el lago de Texcoco, o escuchar las preguntas inteligentes que me hace un jubilado de Mérida sobre las diferencias entre mayas y olmecas. Cobro 500 pesos por clase. Tengo 15 estudiantes regulares y por primera vez en mi vida enseño porque quiero, no porque necesito el sueldo. Con el dinero de la venta también cumplí la promesa que me había hecho sobre mis nietos. Abrí 2 cuentas bancarias, una para Diego y otra para Roberto, y deposité 2 millones de pesos en cada una. Pero les puse condiciones muy claras en el testamento que redacté con un abogado de aquí de Veracruz. Podrán reclamar su dinero cuando cumplan 25 años, pero solo si cumplen 2 requisitos. Primero, que me escriban una carta explicando qué han aprendido sobre el respeto a los mayores y el valor de la familia. Segundo, que vengan a verme personalmente y me pidan perdón por los años que presenciaron mi humillación sin defenderme. Si no cumplen esas condiciones, el dinero irá a un fondo de becas que creé en memoria de mi Carmencita para estudiantes de bajos recursos que quieran estudiar magisterio. Mi hija habría estado orgullosa de que su nombre ayudara a formar futuros maestros. Roberto fue el primero en escribirme. La carta llegó hace 3 meses, en un sobre amarillo con su letra cuidadosa de niño, que se esfuerza por escribir bien. Querido abuelo Martín, sé que lo que pasó en casa fue muy malo. Yo siempre te quise mucho, pero tenía miedo de defenderte porque papá se enojaba mucho cuando alguien no estaba de acuerdo con él. Ahora entiendo que el miedo no es excusa para dejar que lastimen a las personas que amas. Perdóname por ser cobarde. Perdóname por no decir nada cuando te trataban mal. Quiero verte. Quiero que me perdones de verdad. Quiero que sepas que nunca dejé de quererte. Tu nieto que te ama, Roberto. Lloré leyendo esa carta, hermano. Lloré de alegría porque mi nieto había entendido, porque había tenido el valor de escribir esas palabras, porque en sus frases sencillas encontré la esperanza de que no todo estaba perdido. Le respondí inmediatamente, invitándolo a pasar las vacaciones de verano conmigo aquí en Veracruz. Raúl accedió, tal vez porque se sintió culpable, tal vez porque necesitaba tiempo para arreglar sus problemas económicos sin tener que cuidar a los muchachos. Roberto llegó en julio, tímido al principio, como si no supiera si todavía tenía derecho a llamarme abuelo. Pero después del primer día en la playa, cuando lo vi reír persiguiendo cangrejos en la orilla, supe que mi nieto Dulce seguía ahí, esperando que alguien lo tratara otra vez como el niño inteligente y cariñoso que siempre había sido. Pasamos 2 semanas maravillosas. Le enseñé la historia del puerto, visitamos el museo de la ciudad, fuimos a Xalapa a conocer el museo de antropología. Por las noches se sentaba conmigo en el balcón y me hacía preguntas sobre todo, sobre por qué había vendido la casa, sobre si extrañaba Puebla, sobre si estaba enojado con él y con Diego. No estoy enojado contigo, mijo, le expliqué una noche mientras veíamos pasar un crucero iluminado. Estoy orgulloso de ti por haber tenido el valor de escribirme, por haber venido hasta acá, por haber entendido que las cosas estaban mal. ¿Y con Diego sí estás enojado? Con Diego tengo paciencia, le respondí. Él también va a entender algún día, cuando madure un poco más. Los muchachos de su edad creen que el mundo les debe todo, pero la vida les enseña que no es así. Diego no me ha escrito. Según me cuenta Roberto cuando hablamos por teléfono, su hermano mayor sigue resentido, sigue culpándome por la pérdida de la casa, sigue repitiendo las palabras de Raúl de que yo fui injusto con ellos, pero yo tengo paciencia. Sé que algún día, cuando tenga que enfrentar sus propias dificultades, cuando entienda lo que significa trabajar por lo que uno tiene,
Va a recordar a su abuelo de manera diferente. Raúl, por lo que me cuenta Roberto, ha tenido tiempos difíciles. Su negocio de construcción se vio afectado cuando se supo que había vivido 20 años en terreno ajeno. Algunos clientes cancelaron contratos, otros empezaron a dudar de su honestidad. Varios proveedores le exigieron pagos por adelantado que antes no le pedían. Paloma, como era de esperarse, desapareció completamente de sus vidas. Duró exactamente 3 semanas después de que perdió el juicio, antes de anunciarle que había conocido a alguien más compatible con sus expectativas de vida. Roberto me cuenta que Diego la odia por haberse ido cuando más la necesitaban, pero yo entiendo su decisión. Ella no se había enamorado de Raúl, se había enamorado de su prosperidad. ¿Sabes lo más curioso, hermano? Le digo a Consuelo mientras tomamos nuestro café matutino en el malecón. Yo no siento rencor hacia ninguno de ellos, ni hacia Raúl, ni hacia Paloma, ni siquiera hacia Diego. ¿Por qué cree que es eso?, me pregunta ella mientras alimenta a las gaviotas con pedacitos de pan dulce. Porque yo no busqué venganza, le explico. Yo solo recuperé lo que era mío. No los lastimé por lastimar. No les quité nada que fuera suyo realmente. Solo restablecí la justicia. Y es cierto, hermano. Yo no era un viejo rencoroso buscando venganza contra la familia que lo había maltratado. Yo era un hombre que había decidido recuperar su dignidad, que había usado la ley para defender sus derechos, que había demostrado que los viejos también podemos ponernos de pie cuando es necesario. Algunas tardes, cuando el sol se pone sobre el golfo y todo el cielo se vuelve naranja y violeta, me siento en mi balcón y pienso en todo lo que he vivido. 66 años, 35 de maestro, 40 de matrimonio feliz, 2 años de humillación, 3 meses de lucha legal, y ahora, esta nueva vida frente al mar. ¿Sabes qué he aprendido? Que la dignidad no se mide por el tamaño de la casa donde vives o por la cuenta bancaria que tienes. Se mide por la capacidad que conservas de mirarte al espejo sin sentir vergüenza, por el valor que encuentras para defenderte cuando alguien abusa de ti, por la fuerza que tienes para empezar de nuevo cuando parece que ya todo está perdido. A veces un hombre viejo tiene que hacer cosas que duelen, tiene que tomar decisiones que lo separan de su familia, tiene que elegir entre la paz falsa y la justicia verdadera. Yo elegí la justicia, y aunque me dolió ver sufrir a mis nietos, aunque me partió el corazón desarraigar esas vidas que habían crecido en mi tierra, sé que hice lo correcto. Mi padre me había dicho que la tierra se da en herencia, no en esclavitud. Yo tardé mucho en entender esas palabras, pero cuando las entendí, actué en consecuencia. No dejé que me siguieran tratando como un sirviente en mi propia propiedad. No permití que siguieran pisoteando mi dignidad. No acepté vivir el resto de mis días como un favor que me hacían. Ahora cada mañana despierto libre, hermano. Libre de humillaciones, libre de órdenes ajenas, libre de tener que pedir permiso para existir. Tengo mi pequeño departamento con vista al mar. Tengo mis clases de historia que me llenan de satisfacción. Tengo la compañía de Consuelo para las caminatas y los desayunos. Tengo la esperanza de que Roberto y yo reconstruyamos nuestra relación. Y tengo la paz de saber que defendí mi dignidad cuando era necesario hacerlo. Si me preguntaras si me arrepiento de algo, te diría que solo me arrepiento de haber tardado tanto en actuar. Pero si me preguntaras si valió la pena, te diría que sí, 1000 veces sí, porque un hombre que no defiende su dignidad no es realmente un hombre. Y yo, Martín Álvarez, a los 66 años, recordé quién era realmente y encontré el valor para actuar en consecuencia. Esa es mi historia, hermano. La historia de un viejo que tocó fondo y desde ahí encontró la fuerza para levantarse y reclamar su lugar en el mundo. Una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,